Bueno, voy a tratar de explicar brevemente un poco de inecuaciones en números reales. Básicamente, como ven ahí, se resuelven como las ecuaciones, salvo si multiplico o divido por un número negativo. Es decir, en el momento que nos encontremos con esa situación, vamos a ver que la desigualdad cambia de sentido. Es decir, si era mayor, va a pasar a ser menor. Si era menor, va a pasar a ser mayor. Si es mayor o igual o menor o igual, invierte con el igual también. Sabemos que el orden de despeje es primero sumas y restas, después multiplicación y división, por último potencias y raíces, salvo obviamente que haya paréntesis en el proceso. Entonces ahí nos encontramos con la situación de que seguramente tendremos que alterar ese orden. Ya lo veremos en un ejemplo a continuación. Veamos qué pasa con las sumas algebraicas. Si vemos ahí, observamos x más 5 mayor a 4. Como tenemos la separación en términos, la suma se elimina con una resta, es decir, pasa del otro lado como una resta, pero como no es ni multiplicación ni división, no altera el orden de la desigualdad y por lo tanto en este caso sigue siendo menor. En este otro caso, en el que vemos un mayor o igual, es indistinto el orden de la desigualdad, pero seguimos teniendo dos términos, uno de esos términos se está restando y por lo tanto va a eliminarse con una suma que tampoco cambia el orden de la desigualdad. Luego estamos con multiplicación y división. Primero veamos qué pasa cuando multiplicamos o dividimos por un número positivo. En el caso de multiplicar o dividir por un positivo, como en este caso, que estamos multiplicando por 3 medios, la multiplicación se debería convertir o se elimina con una división o con una multiplicación invirtiendo la fracción en este caso. Pero como estoy multiplicando por un número positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Es lo mismo que sucede con la división, que en este caso estoy dividiendo por un número positivo, la división se elimina con una multiplicación y esa multiplicación al ser por positivo no me cambia el sentido de la desigualdad y obtenemos el resultado correspondiente. Ahora, bien, ¿qué pasa cuando usamos números negativos que están multiplicando o dividiendo? En este caso, observamos que tenemos un menos 2 multiplicando la incógnita, que al despejarlo tendríamos que hacerlo con una división, pero como estamos dividiendo por un número negativo, vemos que el orden de la desigualdad cambió de menor igual a mayor igual. Y se va a mantener salvo que vuelva a suceder una multiplicación o división por un número negativo. La división la convertimos en multiplicación simplemente para poder resolver más fácilmente y resolvemos esa multiplicación y obtenemos el resultado. En este otro caso, estamos dividiendo por un número negativo, el orden es mayor, pero cuando eliminamos esa división, que lo hacemos con una multiplicación por el mismo número, que en este caso es menos 3 cuartos, vemos que el mayor igual se convierte en el mayor se convierte en un menor, porque al multiplicar o dividir por un negativo, invertimos el orden de la desigualdad. Y luego resolvemos para terminar. Con potenciación y radicación no hay mayores inconvenientes, salvo, después veremos en algún caso particular, que la potenciación, recuerden que cuando la despejamos puede generar un módulo. No es el caso de estos dos ejemplos, que estamos viendo que es simplemente para entender qué es lo que estamos haciendo. Tengo una potenciación, la potenciación sabemos que se elimina con una radicación. La radicación no genera ningún tipo de cambio en la desigualdad, resolvemos y obtenemos el valor. En el caso de la radicación, que se va a eliminar con una potenciación, pasa exactamente lo mismo, la desigualdad sigue manteniéndose sin ningún tipo de problema. Vemos ahora un ejemplo en el que aparecen paréntesis que nos van a alterar el orden de las operaciones. Vemos que el ejercicio se separa en dos términos.
Por lo tanto, si hay dos términos, vamos a tener una suma o una resta, en este caso el 2 que está restando, que por supuesto se va a eliminar con una suma. Posteriormente, ese nos da el resultado al hacer la cuenta, sin alterar el orden de la desigualdad. El paso siguiente es eliminar la multiplicación, ya sea con una división o con una multiplicación con el número invertido, como hicimos en este caso. Y como vemos, ya no hay paréntesis en este momento. Muy bien. Una vez que resolvimos la cuenta, el paréntesis ya desapareció porque la multiplicación que estaba necesitando de esos paréntesis ya no está. Volvemos a tener dos términos entonces y por lo tanto vamos a volver al primer paso, que es eliminar sumas y restas. En este caso el menos 5 que pasa sumando. Y resolvemos entonces esa operación. Al resolver esa operación, lo último que nos queda por hacer es eliminar la multiplicación, que lo vamos a hacer con división o con una multiplicación invirtiendo el número, que como es un número positivo no nos está cambiando el sentido de la desigualdad. Recuerden que el cambio del sentido es solamente cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo. Por último, ¿cómo escribimos las desigualdades como intervalos? Bien, eso dependerá de si el signo es menor, menor o igual, mayor o mayor o igual. Si el signo es menor, significa que el elemento que estamos marcando no pertenece al intervalo, y al no pertenecer a ese intervalo, corresponde a un punto abierto, y en el intervalo se indica con un paréntesis. Los infinitos, como vemos, siempre van a ir con paréntesis, ya que nunca pertenecen porque no son números exactos. Es una tendencia hacia un infinito o hacia el otro. En el caso entonces de x menor que 3, son todos los valores menores a ese número, es decir que viniendo desde el menos infinito hasta el 3 sin que éste pertenezca, por eso usamos paréntesis, tenemos el intervalo. En el segundo caso, como es menor o igual, el 3 pertenece a ese intervalo y por lo tanto utilizamos un corchete para indicar esto. Lo mismo sucede con el mayor o con el mayor o igual. En el caso del mayor, desde el 3 nos estamos yendo hacia el más infinito, pero el 3 no pertenece a ese intervalo. Y en el caso del mayor o igual, el 3 sí pertenece al intervalo, por lo tanto utilizamos el corchete. Espero que les haya servido esta explicación. Cualquier cosa me contactan nuevamente.